Bueno, tenemos que hacernos varias preguntas y la primera de ellas es, por supuesto, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En segundo lugar, ¿qué tiene que ver esta Corte con el derecho electoral? Y específicamente, ¿qué competencias, respondidas estas dos primeras preguntas, tiene esta Corte frente a los derechos políticos de los mexicanos y de las mexicanas? ¿Por qué nos es relevante este tema y por qué hay que incluirlo en un diplomado de derecho electoral o procesal electoral? Para eso voy a abordar unas diapositivas muy breves, simplemente para tener una referencia gráfica. Tengo que apuntar ahí, creo. Y lo primero que hay que decir al respecto es una secuencia histórica, pero muy breve, porque tampoco se trata de hacer una explicación muy profunda respecto a los datos históricos antecedentes que tienen que ver con la instalación, la creación de esta Corte Interamericana. Pero antes, la pregunta, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte internacional que está dedicada y tiene por objeto la tutela, pero también la protección y el procedimiento de hacer valer los derechos y las libertades consagradas en un tratado internacional denominado Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Corte es solamente un organismo que forma parte de esta convención, que está creada por esta Convención Americana y que forma parte del marco internacional relacionado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana tenemos que explicarla necesariamente a partir de elemento de un sistema. Y ese sistema es un sistema regional de derechos humanos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es un sistema regional? Un sistema regional es un sistema necesariamente supranacional, es decir, es un sistema internacional y al mismo tiempo es un sistema que abarca en sus competencias territoriales, en sus competencias jurisdiccionales, un territorio transnacional, ¿no? De hecho, por eso algunas veces se le ha denominado también a esta corte como una corte transnacional. Para México, ¿por qué es relevante? Bueno, porque México forma parte, en primer lugar, de la Organización de Estados Americanos. Y esta Organización de Estados Americanos, de la cual México forma parte en el contexto regional, no solamente de derechos humanos, sino también político internacional, creó esta convención americana en el año de 1959, junto con un primer organismo, que es al que me quiero referir en primer lugar antes que la Corte, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México suscribió esta convención en el año de 1981. Es decir, muy lejano ya en el tiempo, México ya forma parte de la convención que consagra los derechos y las libertades de las personas que habitan y que forman parte de los territorios de los países que son estados parte de la Organización de Estados Americanos desde el año de 1981. Esto es durante una primera incipiente etapa de transición democrática en nuestro país. En realidad, si recordamos, lo que teníamos presente en la evolución democrática inicial de nuestro país, porque recordemos que veníamos de un partido hegemónico, era una reforma constitucional que había consagrado, por ejemplo, a los partidos políticos en la Constitución en el año del 77 con esta reforma Reyes-Heroles, que ustedes la conocen muy bien y la han estudiado en este diplomado, y unos años después, durante ese sexenio, se suscribe esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por supuesto, esa explicación del contexto político que llevó a la suscripción de una convención como esta estaba inscrita en una explicación no tanto, digamos, de que nuestro país se quisiera inscribir o dinamizar su adscripción a estas prácticas internacionales de defensa de los derechos humanos, no necesariamente, ¿no? Claro que podemos tener diferentes teorías y tesis y explicaciones al respecto, pero creo que podemos deducir que no había necesariamente una convicción necesariamente poderosa como para que nuestro país se adscribiera a estas prácticas a nivel internacional, pero sí importaba para el país formar parte de ese club, digamos, de socios de países que ya habían suscrito esta convención y que el llamamiento que hace esta convención a que los países se comprometan frente a sus propios ciudadanos, es una cuestión muy importante de los tratados internacionales de derechos humanos, que los países no se comprometen con sus socios o con los países miembros que también forman parte del sistema necesariamente.
O más bien, el compromiso que adquieren los países que forman parte de los sistemas de derechos humanos es suscribir con estos otros países, estados parte, socios de estos tratados, pero no para, digamos, hacer cumplir una obligación frente a esos otros países socios. O no se compromete, digamos, de frente a cumplir una cierta obligación necesariamente institucional, comercial o de cualquier otro tipo, ¿no? que tenga, o económica, por ejemplo, que tenga que ver con estos países que también forman parte del sistema, sino que se compromete a cumplir derechos y libertades para sus propios ciudadanos. Esa es una peculiaridad de los tratados de derechos humanos, ¿no? Los países suscriben con otros el compromiso de que ellos van a ser respetuosos con los derechos de sus ciudadanos. ¿Y cómo puede hacerse valer, digamos, la falta de cumplimiento, de compromiso de los países frente a los preceptos o artículos que forman parte de los tratados? Se les da legitimación a los otros países para que esos otros países puedan denunciarnos por la falta de cumplimiento de esos derechos y libertades. Por supuesto, también existe una mecánica institucional que permite que la comisión, que vamos a ver ahora, la Comisión Interamericana, también tenga legitimación para denunciar a un país por la falta de cumplimiento, por violaciones a los derechos establecidos en la Convención. Pero lo más importante, estos tratados reconocen legitimación activa, es decir, un poder de apertura de acceso a la justicia internacional a los propios ciudadanos. Y a esos ciudadanos, incluso podemos utilizar una categoría más amplia, a las personas, no nada más a los ciudadanos que habitan el territorio nacional, tienen legitimación activa para denunciar al Estado mexicano como Estado, ¿no? Creo que esto es sumamente relevante, al Estado mexicano, acusarlo frente a los organismos internacionales para que los organismos internacionales inicien primero una investigación, después establezcan un informe al respecto y luego, si es procedente, si se dan las condiciones necesarias, puedan denunciar ante la instancia jurisdiccional que ya es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, lo que los internacionalistas nos dicen, que utiliza una expresión, un latinazgo, para hacer referencia a este poder de instancia internacional, se le conoce como jus standi internacional, es decir, el poder de denuncia de una víctima contra el Estado mexicano por haber incumplido ese tratado internacional, sus protocolos, claro, si México los ha suscrito, como es el caso, el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto de San Salvador, y por otro lado, el protocolo relacionado con la prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales México también forma parte. Entonces, me retrotraigo, quise hablar un poquito de por qué nos importa el sistema, ¿no? Pero simplemente quiero dar unos datos muy rápidos, históricos respecto a esto. Es en abril de 1948 cuando la OEA aprueba el primer instrumento que va a detonar, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así se denomina. Fíjense que esta declaración, que es, insisto, el primer instrumento que va a construir el sistema interamericano, se adelanta incluso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La OEA se adelanta a las Naciones Unidas y crea esta declaración, la aprueba por asamblea, unos meses antes, porque la Declaración Universal es de diciembre, del 12 de diciembre de 1948, suscrita en Nueva York. Esta declaración americana se suscribe en Bogotá, Colombia, y es, insisto, la primera piedra de toque para abrir el sistema, ¿no? La Comisión Interamericana se crea hasta el año de 1959 y se reúne por primera vez en el año de 1960, es decir, México, claro, nos encontrábamos en una época en la que no necesariamente, insisto, estábamos en la línea de considerar una adscripción permanente a este tipo de instrumentos, aunque ya, por supuesto, se identifica con la Organización de Estados Americanos. En 1961 empieza la operación de la Comisión Interamericana, sobre todo para realizar visitas in situ, o como se denominan en los reglamentos y en los estatutos de la Comisión, visitas in loco, en el lugar, para observar la situación general de derechos en los países que así lo reconocieran o así lo permitieran. Estas investigaciones, por supuesto, en los territorios
nacionales de los estados parte. Desde 1965, la Comisión se autoriza expresamente por la OEA a recibir y procesar denuncias o peticiones de casos individuales, en los cuales se iban a alegar violaciones a derechos humanos. Todo esto es un antecedente a lo que México iba a poder hacer después, hasta el año del 81, y sobre todo hasta el muy tarde año de 1998, al cual me voy a referir más adelante. En el 69 se aprueba la convención, es decir, la comisión antecede a la creación de la convención, ¿no? Después la comisión forma parte de la convención desde el año, y que entra en vigor en el año de 1978. Esta convención ha sido ratificada por 25 países. México entre ellos, ya mencioné en el año del 81, pero también están, por mencionar solamente algunos, está por ejemplo los Estados Unidos, está por ejemplo el país Argentina, está Brasil, está Perú, Uruguay, Venezuela formaba parte, la suscribió en su momento, después denunció en el año del 2012, con lo cual se retiró del sistema y se retiró de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de ese año, aunque los casos siguen surtiendo sus efectos en el análisis si se refieren a hechos que sucedieron antes de la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí está precisamente el dato, son 3 países los que han denunciado la Convención. La denuncia que implica que hay una voluntad y una convicción institucional, incluso estatal, por parte de los países que deciden acudir a esta figura que está habilitada por la propia Convención para dejar de reconocer los compromisos internacionales de protección a los derechos y las libertades. Así de fuerte es, digamos, la consecuencia de denunciar el tratado y simple y sencillamente retirarse del Tratado Internacional de Derechos Humanos como es la Convención. Es San Vicente y las Granadinas en 1998, Trinidad y Tobago también en 98 se denuncia la Convención y por último Venezuela. La Convención entonces, ustedes la van a escuchar muchas veces que se refieren a ella como Pacto de San José, por ser un pacto que tiene su sede precisamente en San José de Costa Rica, y porque ahí es donde finalmente se instala la propia Corte, aunque no es esto lo que le da denominación del Pacto de San José, sino porque ahí es donde se aprueba precisamente la Convención, o es donde más bien la OEA aprueba que tenga su sede precisamente la Convención, y es un tratado internacional que prevé los derechos y libertades, ya decía, que tienen que ser respetados por los estados parte. La Convención establece 2 órganos. La Comisión tiene 7 comisionadas y comisionados que son designados por la Organización de Estados Americanos con un voto individual de los países que votan en la Asamblea, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es nuestra materia, pero vean cómo no podía hacer referencia a la Corte sin todo este antecedente, ¿no? Y la Corte Interamericana, que está conformada también por 7 jueces y juezas, y el día de hoy tenemos un juez mexicano, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que ha cumplido ya un primer periodo de 6 años y ahora mismo se encuentra cumpliendo el segundo periodo. Fue designado el doctor Ferrer, si no recuerdo mal, precisamente en el 2012, si no recuerdo mal, o por estos años, ¿no? O sea, va a cumplir ya un segundo periodo ya precisamente como con 10 años en ejercicio como juez, habiendo sido presidente de la Corte también. Tenemos 2 presidentes mexicanos de la Corte, antes de Eduardo Ferrer, don Héctor Fixamudio, que fue el primer juez mexicano presidente de la Corte, y don Sergio García Ramírez, que también fue juez y fue presidente de la Corte en San José de Costa Rica. ¿Cuáles son las libertades y los derechos consagrados en la Convención? No voy a hacer referencia, por supuesto, puntual a todos, ¿no? Nosotros podemos consultar la Convención perfectamente en las fuentes de información de la Organización de Estados Americanos, pero si hay que decir algo al respecto, es decir, la Convención Americana consagra, primero, la obligación de los estados a respetar esos derechos y esas libertades. Estados no como una cuestión, digamos, retórica. ¿Qué es el Estado parte a los efectos de la Convención y a los efectos de la obligación que tiene de respetar los derechos? El Estado parte es
el país. Y el país está representado por sus autoridades de última instancia de decisión dentro del territorio nacional. Estas autoridades pueden ser cualquier autoridad que tenga la última decisión respecto a la conformación de la voluntad estatal al interior del Estado. Es decir, puede ser responsable por la violación el presidente de la República, el Poder Legislativo, por ejemplo, que nos concierne, porque estamos ahora precisamente en una Cámara que forma parte del Congreso de la Unión, que es la máxima instancia legislativa a nivel federal, o puede provenir del Poder Judicial de la Federación también, ¿no? Digamos, como instancias últimas en las que es posible que esta reparación de derechos no se dé, vamos a decirlo así, ¿no? Por supuesto que las violaciones pueden darse desde las instancias operativas de la administración pública, pero luego tenemos un sistema judicial a partir del cual, y eso es a lo que nos llama la OEA, ¿no? Tenemos un sistema judicial en el que tenemos oportunidad de revisar los actos de autoridad en el sistema interno, ¿no? Vamos a poner un ejemplo prototípico. Si hay una violación a derechos en nuestro país, los ciudadanos y las personas en general, siendo extranjeros, habitantes o incluso que se encuentren, ni siquiera sean habitantes, se encuentren dentro del territorio nacional, ¿no? Sin que incluso no tengan residencia, todas las personas que se encuentren en un determinado momento temporal dentro del país tienen ya por ese solo hecho el derecho de que se les protejan y más bien que no se les violen los derechos. Por eso, por ejemplo, la cuestión de migración es muy importante, porque una persona que ingresa al país ya por ese solo hecho tiene ya las facultades, las atribuciones, los derechos, porque es la palabra técnicamente más adecuada, el derecho y la prerrogativa de encontrarse en el manto tutelador del Estado mexicano. Cualquier cuestión que tenga que ver con una violación a una persona que se encuentra en el territorio nacional, ya México tiene que estar cumpliendo este tratado internacional, ¿no? No solamente, insisto, a los mexicanos, sino a cualquier persona. Entonces, lo primero que señala la Convención es, Estado parte, usted está obligado a cumplir estas obligaciones de respeto a todo este catálogo de derechos, ¿no? Es como si fuera, digamos, una construcción constitucional supranacional. ¿Por qué? Porque la declaración que hace la Convención, si ustedes la ven y nos acercamos a ella, vamos a ver que es una suerte de constitucionalización de los derechos a nivel internacional. Es como trasladar lo que tenemos nosotros en el capítulo primero, título primero de nuestra Constitución y llevarlo al orden regional. Claro, la forma en que está redactada los derechos y las libertades, cómo está configurado, por ejemplo, la titularidad del derecho, el contenido de los derechos, las restricciones a los mismos, tienen redacciones distintas, por supuesto, porque se han creado bajo un marco de redacción del legislativo y normativo que está en las instancias internacionales y que abreva de tradiciones distintas a las que hemos tenido nosotros, por ejemplo, en 104 años de Constitución. Pero en realidad, si ustedes la ven, es una especie como de réplica actualizada y modernizada de los derechos que tenemos nosotros en México, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los derechos políticos. Si nosotros nos vamos al artículo 35 de nuestra Constitución, vamos a ver el catálogo de nuestros derechos políticos ya totalmente modernizado, por supuesto, a la luz de las últimas reformas, sobre todo las que tienen que ver con la participación política en mecanismos de democracia directa o semidirecta o participativa, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ha abrevado últimamente al artículo 35 y que de alguna manera perfecciona en los últimos tiempos con las reformas que se han aprobado, sobre todo, insisto, en los últimos años. La Convención, en el artículo 23, recoge prácticamente ese contenido con otra redacción, pero algunos de los contenidos que se encuentran como elementos característicos de los derechos políticos en el artículo 23 son muy similares o incluso son equivalentes a lo que dice el artículo 35 de la Constitución, por ejemplo, en materia del derecho al voto activo que tenemos los ciudadanos para elegir a nuestras autoridades a cargo de elección popular, por ejemplo. Aquí pueden surgir varias preguntas. ¿Qué sentido tiene que la Constitución reconozca un determinado derecho humano, porque así le denominamos nosotros en nuestra Constitución, y luego se recoja nuevamente como derecho humano en la Convención? ¿Y por qué México se compromete a algo que está replicando un tratado internacional? Primera respuesta.
son contenidos análogos, más no son idénticos. Eso es un plus, digamos, argumentativo en la defensa del tratado internacional o en su importancia. En segundo lugar, las responsabilidades que se desprenden del incumplimiento son diferentes. Mientras si cumplimos un artículo 35 aquí en México, detonamos el sistema de medios de impugnación en materia electoral, todo lo que han visto aquí tiene que ver con eso, ¿no? Pero si nosotros incumplimos además y se nos echa, digamos, en cara el incumplimiento del artículo 23, además en México es responsable frente a la OEA. Y por lo tanto, la Comisión Interamericana primero y después la Corte puede y tiene facultades y tiene competencia, porque así México lo reconoció, y hay que decir la fecha, ¿cuándo lo reconoció México? El 16 de diciembre de 1998. Durante el sexenio del presidente Zedillo, hubo diversas reformas democratizadoras, recordemos de la 94 en materia judicial, 96 en materia electoral, y luego vino este complemento en 98, durante la canciller era Rosario Green, y México reconoce, el Senado ratifica y se publica el 16 de diciembre un protocolo facultativo que se denomina de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implicaba ese reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana? Que México soberanamente reconoce que una Corte supranacional con sede en Costa Rica tendrá competencia, tendrá atribuciones para condenar por sentencia, esto es muy importante, por sentencia al Estado mexicano por las violaciones derivadas de la Convención Americana. Esto no lo había reconocido México en el 81. Tuvo que haber complementado la voluntad estatal del país, estableciendo que reconocía esa competencia para la Corte. Y es 10 años después, 2008, en agosto del 2008, creo que es 6 de agosto del 2008, cuando viene la primera condena en contra de México por parte de esta Corte, en el caso Castañeda-Gutmann contra Estados Unidos mexicanos, por un asunto que inició precisamente en materia electoral. Ahí viene la importancia de ver este tema en este diplomado, y que provoca una condena parcial de esta Corte en contra de México. Fue la primera sentencia condenatoria y después vinieron otras sumamente importantes para México, ¿no? Y ahí voy a hacer alusión muy rápida a estos casos. 2008, caso Castañeda, viene después en 2009 el caso Campo Algodonero contra México por los casos dramáticos de violaciones a derechos de la desaparición lamentable de 3 personas, de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, en el campo algodonero de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que la Corte Interamericana aprovecha para elaborar una sentencia que fue y es una sentencia paradigmática en materia de, sobre todo, de necesidad de sancionar y erradicar la violencia de género en el país, pero además, con esa sentencia, la Corte Interamericana elabora un conjunto de estándares en materia de investigaciones relacionadas con desapariciones lamentables de mujeres en todo el continente para el resto de los países del sistema. Esta sentencia es paradigmática por eso. Esta sentencia es conocida en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, precisamente por lo que buscó la Corte en la elaboración de estas argumentaciones que llevaron a condenar al Estado mexicano, sobre todo por graves irregularidades y omisiones en la investigación que tenía que llevar al establecimiento de responsables por la desaparición de estas 3 mujeres en el estado de Chihuahua. Después viene el caso Radilla, ustedes lo conocerán perfectamente, el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México del 2009, también en noviembre. Y que implica, bueno, no lo voy a contar porque ese sí nos llevaría, por supuesto, toda la clase, pero sí hay que recordar que en este caso el Estado mexicano fue condenado otra vez por una desaparición forzada de una persona durante la Guerra Sucia en el estado de Guerrero. La historia la conocemos, yo creo, aunque sea por referencia, pero se trata de una persona que era una persona de una zona rural que se dedicaba a escribir canciones, a escribir poesías, muchas de ellas en contra del régimen. De repente, en un viaje que pretende hacer en un autobús,
es interceptado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, según testigos, y es lo que la Corte plasma en la sentencia, ¿no? Es algo que deja como acreditado jurídicamente, de acuerdo con testigos, de acuerdo con la familia. Es una persona que ya no aparece a partir de entonces. Y ustedes saben que este caso, no solamente en México, fue condenado por graves omisiones en las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de personas. Sí, y que además es un fenómeno que lamentablemente vivimos de manera muy viva hoy, lamentablemente también en nuestro contexto, sino que a partir de ese caso cambia nuestro sistema jurídico de control de la constitucionalidad y convencionalidad a partir de otra decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 14 de julio del 2011, que es la recepción del caso Radilla en el expediente Varios 912 diagonal 2010, que resuelve el Pleno en 2011, precisamente después de la reforma de derechos humanos en México del 10 de junio del 2011. Bueno, 3 casos ya ahí. Después vienen otros casos, por ejemplo, el caso de campesinos ecologistas, igualmente en contra del Estado mexicano, en donde se reclamaron violaciones también por el lamentable fallecimiento de uno de los campesinos ecologistas, de estas personas que estaban allí, y también cuestiones relacionadas con el debido proceso. El caso Fernández Ortega, también en el estado de Guerrero, y después vinieron otros. Estos fueron del 2008 al 2010, tuvimos 5 o 6 condenas de esta Corte. Y después viene nuestra reforma de derechos humanos. Hay quienes en la academia y en la doctrina vinculamos directamente el conjunto de fenómenos o el conjunto de acontecimientos, mejor dicho, de circunstancias que se dieron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México para que las fuerzas políticas mexicanas alentaran y dinamizaran la reforma que era muy necesaria en materia de derechos humanos en el 2011. Porque es un marco necesariamente previo a la reforma que impulsamos nosotros, sobre todo en los trabajos legislativos que iniciaron en 2009, precisamente, después, fundamentalmente en los tiempos en los que se nos vino la condena de Campo Algodonero y se nos vino la condena de Rosendo Radilla. Es cuando decidimos iniciar los trabajos de discusión relacionados con la reforma de derechos humanos, que culminó 2 años después, el 10 de junio, aproximadamente 2 años después, el 10 de junio del 2011. Y después vienen los 2 últimos casos. Bueno, han sido 10 casos, pero los últimos 2 se dieron en noviembre del 2018, que fueron los casos Nitza, Paola, Alvarado y otros contra México, igualmente por omisiones del Estado mexicano relacionados con fuerzas, digamos, extraestatales, que llevaron a la nueva desaparición de 3 personas, otra vez de 3 mujeres, en Chihuahua, en un ejido allá en Chihuahua, y en donde se detecta por la Corte Interamericana nuevas violaciones por irregularidades en las investigaciones relacionadas con estas desapariciones. Precisamente una de las víctimas que da nombre al caso es Nitza Paola Alvarado. Y el caso Atenco, también en noviembre del 2010, por violaciones nuevamente graves por parte de la policía local, municipal, estatal. No me atrevería a mencionar si la federal también, pero que participaron en estos contenciones de las manifestaciones de Atenco hace algunos años, precisamente en el Estado de México. Se condena a México también por abusos en contra de mujeres por parte de la policía, y se establecen estándares relacionados con cómo debe llevarse a cabo la seguridad pública en el país cuando tenemos manifestaciones populares de este alcance en nuestros territorios. Estas son las 2 últimas. Tenemos ahora algunas muy importantes en puerta, sobre todo la más importante, seguramente desde el punto de vista jurídico-constitucional, es la denuncia que ya la Comisión llevó a la Corte relacionada con el arraigo como una figura que, de acuerdo con la Comisión, viola aspectos básicos de lo que implica la libertad personal, por implicar colocar a una persona a disposición del Ministerio Público Federal o el Ministerio Público Local sin que se le haya establecido una responsabilidad que pueda ser llevada en juicio precisamente ante la autoridad judicial por 40 días prorrogables, como nosotros sabemos, artículo 16 de la Constitución, por otros 40 días
que, de acuerdo con la convención y la jurisprudencia que ha emanado de esa convención, no es posible sostener que una persona por mera sospecha pueda ser recluida o que pueda ser retenida sin que una autoridad judicial en 72 horas no le haya establecido una presunta responsabilidad por la actualización de elementos de una conducta ilícita en materia penal. La Corte Interamericana ha establecido que no puede haber más de 72 horas en la investigación ministerial y por lo tanto la Comisión equipara al arraigo con una figura que no está cumpliendo precisamente ese objetivo, de acuerdo con la Convención, y llevó ya este caso a la Corte. La Corte tiene que resolver seguramente en los próximos meses, a lo mejor en el próximo año, pero es muy posible que esto esté ya en puerta, digamos, para México. Y lo más importante que se desprende de este caso que es que puede venir una condena que implique la modificación o que implique una orden de la Corte Interamericana, una determinación judicial o jurisdiccional relacionada con la reforma a la Constitución mexicana. Por eso, digamos, que estamos a la expectativa de este muy importante caso que se encuentra ante la Corte. Sí, adelante. Todavía no, todavía es un caso que se encuentra seguramente ante la Comisión, pero todavía no pasa el umbral de la Comisión en Washington como para que ya podamos considerar que pueda haber un pronunciamiento internacional al respecto en materia jurisdiccional. Todavía no. Bueno, me fui de largo, pero ¿por qué me fui de largo? Porque quiero mencionar cuáles son esos derechos que las personas tenemos y que son parte del objeto de la Convención de Protección, ¿no? Y ahora voy a mencionar rápidamente qué requisitos necesitamos para acudir a la Comisión y después a la Corte. Bueno, vean ustedes que tenemos, por ejemplo, varios derechos básicos, ¿no?, que vienen de la tradición más clásica en la construcción de estas declaraciones internacionales de derechos, desde la protección del derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre como consecuencia de las tradiciones de otros momentos históricos en donde esto era una moneda corriente en la actuación autoritaria de los estados parte, sobre todo, por supuesto, antes de la era de la construcción de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Tenemos también libertad de pensamiento y de expresión. Esto me interesa señalarlo porque esto tiene un impacto en materia electoral, ¿no? Cualquier cuestión relacionada con violaciones a la libertad de expresión que no sean compatibles con los estándares que ha construido la Corte Interamericana son susceptibles de analizarse por la Comisión, de analizarse por la Corte y de, por supuesto, formar parte de condenas internacionales si México no cumple con esos estándares, ¿no? Y en México tenemos un modelo de comunicación político-electoral que es un modelo que tiene claras limitantes a esta libertad de expresión. Entonces, por eso quise señalarlo ahí y subrayarlo. Aunque no tenemos de momento un caso en donde, por ejemplo, nos esté marcando la pauta de análisis de si, por ejemplo, las restricciones que nosotros tenemos en México relacionadas con el acceso a tiempos de radio y televisión en materia político-electoral sean susceptibles, digamos, sean compatibles con los estándares que se han construido a nivel internacional. Eso todavía, me parece, no lo tenemos en puerta, aunque tenemos ya muchos años de tener este sistema desde el 2007, desde el 2006 hasta la fecha al respecto, ¿no? Aunque sí tuvimos amparos por ahí, ustedes recordarán los amparos de los intelectuales que precisamente se fueron ante la Corte, estableciéndose que esto podía ser violatorio de libertad de expresión, aunque la Corte determinó que a nivel interno no existía esa posibilidad porque se trata de una norma constitucional. Por lo tanto, la fuente de agotamiento de la antinomia, ¿no?, que implica el análisis, el parámetro que implica el análisis para la Corte de México no podría funcionar como para poder establecer que una reforma a la Constitución sea inconstitucional. Sin embargo, si esto se va al sistema interamericano, el parámetro cambia porque la Convención se convierte en una norma superior a la propia Constitución, ¿no? Por eso me parece tan relevante este tema.
Y por último, de los que quiero mencionar, los derechos políticos. Los derechos políticos también son derechos protegidos por la Convención, protegibles por la Convención y susceptibles de condena para México, en el caso en el que hubiese violaciones que no sean admisibles hacia el sistema interamericano. Y finalmente, quiero recalcar la última parte. También se protegen los derechos, bueno, no están por ahí, los medios judiciales a partir de los cuales se protegen los derechos convencionales. ¿A qué me refiero? Y esto fue lo que demostró Castañeda en su caso, ¿no? Si México violenta o viola alguna cuestión relacionada con los medios, instrumentos, los procedimientos que nos hemos dotado nosotros para proteger los derechos convencionales, eso también puede provocar una condena por parte del Estado en contra del Estado mexicano. Y para eso, pues vamos a narrar básicamente Castañeda, ¿no? ¿Qué fue lo que demostró la parte denunciante o que se demostró como víctima ante el sistema con el caso Castañeda? Que nuestro ordenamiento jurídico interno no le dio la oportunidad de que el Estado mexicano le diera respuesta de fondo a una violación que él consideraba formaba parte de las violaciones que no le permitieron ejercer su derecho político de participación política en una elección, en este caso la elección presidencial. La Corte no condena al Estado mexicano por la supuesta violación de un derecho a ser candidato independiente a un cargo de elección popular. La Corte incluso dice en la sentencia, no existe ese derecho a nivel convencional. Los estados parte pueden modular, configurar, construir sus sistemas electorales como mejor consideren por conveniente, siempre y cuando presenten particularidades que sí son necesarias y exigibles en un proceso electoral. Que haya un acceso igualitario, que haya un acceso no discriminatorio, que haya igualdad de oportunidades de cualquiera para que pueda aspirar a un cargo de elección popular. Y esto se logra, dice la Corte, a través de un sistema de partidos políticos. Es decir, un sistema de partidos políticos exclusivo para el acceso al cargo de elección popular no viola la Convención, le dice la Corte, ¿no? Claro, dice otras cosas, ¿no? Pero digamos que en resumidas cuentas eso dice. Pero la segunda parte de la sentencia le dice a México, le dice, mire usted, no viola el derecho sustantivo, pero lo que aquí ocurrió fue que usted, como Estado mexicano, no le permitió al señor Castañeda cuestionar la decisión legislativa de monopolizar el acceso a cargos de elección popular a partir de partidos políticos. ¿Por qué razón no le dio ese acceso? Porque no le dio la oportunidad a la autoridad administrativa a que le responda el fondo. El COFIPE de entonces decía, no es posible presentar candidaturas sin partido. Entonces el IFE rechaza de plano, le presenta un oficio rechazando la aspiración al señor Castañeda. Después, el señor Castañeda tiene que decidir si irse al juicio de amparo, que era nuestro instrumento y sigue siendo nuestro instrumento prototípico de defensa del control de la constitucionalidad, o irse a los medios de defensa de materia electoral. Los medios de impugnación en materia electoral, en ese momento histórico, no permitían a la Sala Superior pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma jurídica. ¿Y esto por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 2-2000, le había prohibido un control difuso a la Sala Superior y a las salas regionales del Tribunal Electoral. Por lo tanto, Castañeda tampoco tenía la vía de los medios de impugnación, específicamente el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos, para cuestionar esa imposibilidad de acceso a una candidatura sin partido. No se podía por la vía electoral y entonces optó por el juicio de amparo. Digamos que la estrategia jurídica del señor Castañeda fue irse al amparo a sabiendas de que había una improcedencia expresa en materia electoral. Es decir, prácticamente se provocó el acto de autoridad para rechazar la posibilidad de darle una respuesta a la defensa, en este caso a la presunta víctima. Se va al amparo, ya como sabemos el juez de distrito desecha por improcedente, después Castañeda intenta un recurso de revisión ante la Suprema Corte, la revisión confirma el desechamiento o la improcedencia de plano
y eso provoca el último acto del Estado mexicano para irse al sistema interamericano. Por eso comentaba hace un rato que cualquiera de las instancias máximas de autoridad del Estado mexicano ya representa al Estado ante el orden internacional. Es decir, en el orden internacional no interesa qué instancia ha sido la que se pronunció respecto y que provocó la violación. La Comisión Interamericana y la Corte, lo que les interesa a la instancia internacional es que sea una autoridad que haya tenido en definitiva instancia la decisión del Estado mexicano. Ya esa decisión es una decisión del Estado mexicano. Y por lo tanto, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el Senado y el Cámara de Diputados pueden ser, para efectos internacionales, el Estado mexicano, ¿no? el acto de autoridad, más bien, del Estado mexicano que está siendo susceptible de revisión ante la instancia internacional. Esto agota el principio de subsidiariedad, es decir, el principio de agotamiento de los recursos internos que exige la Convención para poder irse al sistema, y la Comisión inicia un procedimiento, primero de investigación, después determina que sí hay potenciales violaciones a los derechos políticos del señor Castañeda, después notifica al Estado mexicano el cumplimiento de ciertas medidas para esto, el Estado mexicano, por supuesto, contesta que hay un impedimento legal expreso para que esto sea reconocido a nivel interamericano, o a nivel interno, mejor dicho, y la Comisión, que es el único órgano facultado para promover una denuncia ante la Corte, lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ese momento cuando la Corte dedica 1 año y medio o 2 años de juicio, cuando ya emite la sentencia que condena a México por primera vez en la historia con los argumentos que comenté hace un momento. Me quise ir hasta allí porque ahí entonces el objeto de la condena fue la falta de un medio jurisdiccional a partir del cual el Estado mexicano le hubiese dado una respuesta a la víctima. No tanto, insisto, por la falta de reconocimiento al derecho que pretendía el señor Castañeda, que no existe a nivel convencional, sino por la falta del medio judicial. Y por eso la falta del medio judicial se convierte en algo muy, muy relevante para el sistema jurídico mexicano, porque entonces nos coloca en una posición en la que cualquier interés jurídico o legítimo que esté relacionado de manera directa con un derecho de la Convención, el Estado mexicano debe preocuparse por proceder a darle respuesta a la persona. Y eso se llama derecho de acceso efectivo a la justicia. Tiene que darle una respuesta un tribunal independiente, imparcial, previamente establecido por la ley. Artículo 14 y 16 mexicano. Artículo 14 y 16 mexicano, hay que hacerlo valer a nivel interno. Si eso lo cumplimos, el señor Castañeda no hubiera llegado hasta allá. Si, por ejemplo, pensemos, si la Corte de México hubiese dicho, voy a revisar la constitucionalidad del COFIPER, entonces voy a entrarle y voy a decir que la improcedencia en este caso es inconstitucional porque no me permitiría ver un derecho fundamental que está siendo aquí discutido. Le hubiese dado entrada, la Corte con ese desechamiento en el fondo que hubiese hecho el caso Castañeda, con eso hubiera evitado la condena. Es decir, fíjense la paradoja, hubiese evitado la condena diciéndole que no en el fondo a Castañeda. Eso es lo que pidió la Corte Interamericana y eso es lo que debemos tener presente siempre, sobre todo los tribunales, ¿no? que son los que a veces nos vamos con la causa de improcedencia y no nos preocupa mucho decir, pues desecho y no me interesa tanto ver si existe una vía para resolver esta cuestión, ¿no? Este tipo de casos nos coloca en la posición de decir, a ver, esto puede provocar una falta de respuesta sustantiva, aunque sea un desechamiento, a la víctima. Si la respuesta es sí, el tribunal debe hacer los esfuerzos argumentativos suficientes para darle una respuesta a esa persona y por lo tanto cumplir con los medios judiciales necesarios, que son también derechos humanos, de acuerdo con la Convención. Me voy a adelantar un poquito para avanzar un poquito más en lo que quiero comentarles. Ya insistí entonces que estos dos órganos del sistema son la Comisión y la Corte. No puede haber un juicio internacional sin que la Comisión denuncie ante la Corte. Es decir, el ius standi de las personas, como mencioné hace un rato,
de acceso al sistema tienen necesariamente que pasar primero por la comisión en Washington. No puede nunca una persona, de acuerdo con el sistema que nos hemos dado a nivel interamericano, saltarse a la comisión. Tiene que pasar por Washington. Washington analiza en la sede de la comisión y la comisión es la única instancia que puede llevar el caso cuando determine que hay violaciones potenciales a la Corte. Y ya la Corte conoce, ¿no? Por lo tanto, hay quien ha dicho que la comisión es un filtro, una especie de filtro que permite controlar el número de casos que se pueden ir a San José de Costa Rica, ¿no? Ahora bien, hay que decir lo siguiente, la estadística nos dice que cuando la comisión dice que hay violaciones potenciales, visibles, acreditadas en los actos de un Estado, en su dictamen o informe final, el 99% de los casos la Corte condena. Es decir, estadísticamente es muy sencillo pensar que cuando la comisión pasa el caso a la Corte, de Washington a San José, el Estado va a ser condenado. Y esto es lo que ha pasado con el caso del arraigo, por eso quise mencionarlo. Porque la comisión ya consideró que el arraigo es inconvencional. Y ya lo pasó a San José. Por lo tanto, si apelamos a la estadística, vamos a ver que hay una grande posibilidad de que la Corte se pronuncie en un sentido negativo para México en el tema del arraigo, relacionado con la libertad personal. Sí. Gran pregunta. Es una gran pregunta y que me va a permitir precisamente abundar. Nos dice la convención y nos dice el reglamento de la Corte, y que ha tenido ya interpretaciones con otros países, que la actuación legislativa relacionada con el marco jurídico que está haciendo caso, que está siendo parte de un caso ante la Corte, no provoca dejar sin materia el caso internacional. Porque no se trata de un control de normas nada más. La Corte, siempre detrás de un caso que lleva un control de normas, lleva un caso particular de una persona de carne y hueso que está siendo víctima en un caso contencioso, ¿no? Por lo tanto, la Corte ha considerado, pero utilizando sus estatutos, porque los estatutos así lo dicen. Dicen los estatutos, siempre y cuando la naturaleza de la materia del cual el Estado está presentando excepciones y en el cual está argumentando dejar sin materia el caso, puede permitir a la Corte dar por terminado el asunto, siempre y cuando, digamos, la naturaleza del caso y la víctima esté de acuerdo, ¿no? Entonces, en la creación de la jurisprudencia que ha hecho la Corte al respecto, básicamente lo que nos ha dicho es no provoca que se deje sin materia el asunto. Yo tengo que seguir conforme al marco jurídico vigente en el momento de los hechos de la violación. Y si ese marco jurídico vigente de los hechos de la violación aplicó el artículo 16 en materia de arraigo, la presunta víctima, digamos, tendrá que ser protegida con una sentencia, aunque el marco jurídico ya se haya derogado o ya se haya, digamos, modificado en algún sentido. Y además quiero decirles que ya pasó en el caso Castañeda. Fíjense lo que ocurrió en el caso Castañeda en esta específica materia. El Estado mexicano motorizó en las cámaras la reforma a la Constitución en el artículo 99 para permitirle al Tribunal Electoral inaplicar normas a casos concretos, y lo logró el 11 de noviembre de 2007. Es decir, claramente el Estado mexicano pretendía que se declarara sin materia el caso Castañeda. La Corte le contestó a México, muy bien, recibo sus observaciones, recibo felizmente las modificaciones que usted nos hace, digamos, nos hace ver en este momento en el juicio, pero vamos a continuar con el juicio, ¿no? Simplemente hay una expresión que utiliza la Corte diciendo que se agradecen las actuaciones del Estado en el sentido, digamos, de subsanar normativamente la cuestión, pero que se siga adelante con el juicio para observar si hay una violación de todos modos en el caso concreto. Entonces no funciona como en el amparo de México, por eso creo muy relevante la pregunta, porque en nuestro juicio de amparo cualquier actuación de autoridad tendente
a reparar, o incluso en un juicio electoral, ¿no?, a reparar una violación que está siendo motivo de un juicio en curso, puede provocar que exista un pronunciamiento en ese sentido por parte del Tribunal Federal, diciendo, pues ya no hay materia y en este caso vamos a emitir una sentencia en donde estamos diciendo que y reconociendo la actuación de la autoridad, ¿no? Bueno, entonces es muy posible que esto pase también en el caso del arraigo, es muy posible, ¿no? Aunque bueno, y por supuesto que en mi caso personal sabía que hay iniciativas que se están analizando, no sabemos muy bien hacia afuera el avance o el estado de avance, pero sí sabíamos que hay unas propuestas de modificación del artículo 16 en ese sentido, y que por supuesto que estarían en la línea de analizar esos estándares precisamente ya construidos a nivel internacional al respecto. Bueno, ya mencionamos, la Corte entonces es quiero ir a un concepto como muy básico. La Corte Interamericana entonces es un órgano jurisdiccional que tiene competencia para analizar y que puede traer como consecuencia ese análisis la condena a los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a través de una sentencia. ¿Por qué es tan relevante subrayar la palabra tribunal, la palabra sentencia en el orden internacional? Porque México no forma parte de ningún otro sistema internacional que tenga estas características. La única corte a la que México le ha dado deferencia competencial y ha reconocido que le puede condenar y que por lo tanto está obligado por sentencia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ningún otro órgano internacional tiene esas capacidades para México. Es el único. No, ahora, no es el caso solamente de México, muchos otros países también tienen esa relación con la Corte, ¿no? Otros países también tienen, podemos decir lo mismo, es el único órgano al cual le han reconocido esta competencia. Que sea por sentencia significa que esta determinación de los jueces y juezas de la Corte no es una recomendación, no es una observación, no es un consejo, no es una declaración, es una resolución jurisdiccional. Esto es, lo que diga esa resolución jurisdiccional es obligatorio para el Estado parte. Es vinculatorio, si se quiere, en otra expresión. Nosotros hemos utilizado en nuestra jurisprudencia nacional las dos expresiones, obligatoriedad, vinculatoriedad, tienen distintos alcances. Para nosotros la obligatoriedad es: no puedo dejar de cumplir el criterio porque el incumplimiento del criterio de ese tribunal puede provocar incluso una responsabilidad por parte de quien incumpla o incurra en ese incumplimiento por la falta de acatamiento y por lo tanto por desacato a la resolución jurisdiccional. Eso es la obligatoriedad. Yo no puedo dejar de cumplir una jurisprudencia obligatoria o una sentencia obligatoria, como ahora ya tenemos en el sistema jurídico mexicano, porque eso puede provocar un desacato y por lo tanto conllevar a responsabilidades de diferentes tipos, cualquiera que sea la autoridad que tienda a ese desacato. En cambio, la vinculatoriedad no significa eso. La vinculatoriedad lo que significa, y que es más aplicable a lo que dice la Corte, es que yo sí debo, por supuesto, y estoy en la línea de acatar las decisiones, las determinaciones y propiamente y técnicamente hablando, en el caso de las sentencias interamericanas, las medidas de reparación que establece la sentencia, sin posibilidad alguna de contradecir esas determinaciones. O sea, se acerca mucho a la obligatoriedad, ¿no? Pero la vinculatoriedad también implica que el Estado mexicano puede hacer otras cosas distintas, utilizar otros medios para satisfacer el mismo objetivo de cumplimiento de los derechos y la libertad. Con lo cual, esas otras actuaciones distintas y que pueden desprenderse de la misma sentencia no van a implicar un desacato, sino que facilita el cumplimiento, el término de la vinculatoriedad, hablando de una sentencia que condena. Pero además hay otro efecto de la vinculatoriedad a nivel interamericano, que es el efecto de vinculatoriedad de la jurisprudencia, ¿no? Que es lo que en México no es igual, no es igual cuando hablamos de jurisprudencia
obligatoria. Cuando hablamos de jurisprudencia vinculatoria interamericana, hablamos de criterios que no necesariamente son los máximos criterios posibles por cumplir. Por ejemplo, caso Castañeda, precisamente, vuelvo al caso Castañeda. Lo que nos señaló la Corte fue, usted no violó el derecho político de este señor, Castañeda, por no haberle reconocido la candidatura independiente. Eso no quiere decir que México no pueda reconocer las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque no es un criterio obligatorio per se. Es un criterio que le vincula. Usted, yo lo que le digo desde la Corte es que no hay obligación. ¿Y qué hizo México después? Reconoció las candidaturas independientes. Eso no significa que haya incumplido la sentencia, sino que lo que la sentencia hace es una construcción de estándares mínimos de protección a partir de los cuales el Estado puede hacer muchas más cosas en el ámbito de su soberanía estatal, en el ámbito de su autonomía decisional, en el ámbito de sus reformas internas a su ordenamiento supremo. Claro que lo puede hacer y lo hizo tanto en nuestro país que no solamente reconoció a las candidaturas, sino que las perfeccionó. Bueno, se puede decir de esa manera. En la práctica ha sido muy complicado para las candidaturas independientes, pero en 2012 las reconoció y en 2014 las ratificó México, sin que en el orden internacional se le desprenda ninguna obligación. Es una cuestión que México soberanamente consideró conveniente hacer y que mantiene al día de hoy, ¿no? Entonces vean cómo la vinculatoriedad no es lo mismo que la obligatoriedad, y yo me quedaría con este concepto. Lo que implica es que los criterios interamericanos establecen un estándar mínimo de protección. No es un techo, es un piso mínimo a partir del cual el Estado mexicano puede hacer lo que considere conveniente para defender, tutelar de mejor manera todos los derechos consagrados en la Convención Americana. Por supuesto, es un concepto teórico, es decir, cuando hablamos de cada derecho hay complejidad a la hora de observar cómo protegemos mejor cada derecho, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy polémico y no voy a abundar más porque es un ejemplo que siempre nos va a polemizar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cumplimos de mejor manera lo que la Convención nos dice que es el derecho a la vida? Reconociendo que exista que el derecho a la vida inicia desde el momento de la concepción, o estableciendo una relación del derecho a la vida del no nacido con los derechos a la libre determinación o autodeterminación y libertad reproductiva de las mujeres. ¿Cómo los protegemos de mejor manera de acuerdo con la Convención? Es un tema polémico. Cada país puede resolverlo como mejor considere, ¿no? Pero no significa que haya una respuesta única, ¿no? Sino que una determinación de la Corte nos va a establecer un piso mínimo. Por ejemplo, el caso Atala Ripo contra Costa Rica, el caso Artavia Murillo contra Costa Rica establece el estándar del derecho a la vida. Es un piso mínimo. México tendría que observar esa jurisprudencia y luego elaborar legislativamente qué es lo que mejor lo que mejor responde a la obligación que tiene frente a la Convención. Sí, gracias. Perdón, entiendo que el Estado mexicano no tiene reconocida tal y como está en el Pacto de San José determinada, sino que creo que ese es el término, una declaración interpretativa. Entonces no sé si ya respecto a la jurisprudencia esa que usted menciona le esté obligando a legislar de esa manera, no sé. Pero bueno, algunos países han establecido una declaración interpretativa al artículo 4 de la Convención en ese sentido, diciendo, de acuerdo con nuestras decisiones legislativas internas, elaboraremos la mejor forma de entender el derecho a la vida de acuerdo con los términos de la Convención. México, en efecto, ha tenido reservas interpretativas y ha retirado algunas de ellas respecto a la Convención. Fueron fundamentalmente, si no recuerdo mal, precisamente tres, ¿no? Una que tiene que ver con esto, con el derecho a la vida. Otra que tiene que ver con
el derecho de audiencia de los extranjeros perniciosos, ¿no? En su momento, en el 81, México dijo, yo no puedo, o sea, suscribo todo lo que dice la Convención, con excepción del entendimiento del derecho al debido proceso de los extranjeros, porque México se reserva, de acuerdo con nuestro artículo 33 antiguo, ¿no?, el derecho que tiene a expulsar o hacer expulsar a un extranjero por conductas, no recuerdo qué decía el artículo 33, ¿no?, perniciosas, algo así. Con la reforma del 2011 se reconoce ya el derecho a ser oído de los extranjeros antes de ser deportados o antes de ser expulsados del territorio nacional, con lo cual el Estado mexicano retira la reserva interpretativa. En el 81 también estableció una reserva interpretativa en materia de participación política de las personas que pertenecen a ministerios de culto religioso. Y dijo, no, yo reconozco toda la convención, pero en relación con el artículo de relacionada con la libertad religiosa, nuestra Constitución, artículo 34, artículo 124, no es 124, 130 de nuestra Constitución establece la estricta separación histórica entre la Iglesia y el Estado. Y eso establece también prohibiciones a personas que profesan ministerios de culto religioso la participación política. En un primer momento estableció una restricción a una reserva interpretativa ante la Convención Americana, en el sentido de que no podía haber derecho al voto activo de personas, por ejemplo, sacerdotes y demás ministros de culto. Pero retira una parte de la reserva, bueno, y también lo estableció que tampoco podían ser candidatos, es decir, derecho al voto pasivo. Después avanza el tiempo y México, con la reforma de derechos humanos, reconoce y retira la reserva interpretativa relacionada con el derecho al voto activo de las personas que forman parte de ministerios de culto. Por lo tanto, ya desde 2012 pueden participar votando, pero mantiene la reserva en relación con las candidaturas. No pueden ser candidatos ni aspirantes, por supuesto, a un cargo de elección popular, por virtud del artículo 24 y artículo 130 de nuestra Constitución. Entonces aproveché para mencionar que, en efecto, hay que tomar en cuenta que los países pueden oponer reservas interpretativas para que ciertos contenidos no impidan, así lo podemos ver con esta perspectiva, no impidan la suscripción del tratado. Yo quiero suscribirlo, pero establezco esta reserva para que me permitas a mí tomar decisiones nacionales al respecto, porque mi Constitución me impide ir allí. Por lo tanto, ¿qué otro efecto se desprende de esta relación? Que la Corte Interamericana no puede condenar a nuestro país si deja de reconocer el derecho al voto pasivo a un sacerdote, porque mantiene esa reserva, ¿no? Es la única razón por la que hoy México no puede ser condenado de acuerdo con la Convención Americana. Y de aquí se desprende un debate súper amplio. ¿Debería el Estado mexicano mantener la reserva? Número uno. ¿Debería pensar en reformar su Constitución en el sentido de relajar, flexibilizar, ductibilizar la participación de religiosos o religiosas en procesos político-electorales? Pregunta para pensarla y reflexionarla, ¿no? Muchos otros países no admiten, no tienen esa restricción. Y la propia Convención no le da esa importancia. Al contrario, dice todas las personas, incluso con motivaciones religiosas distintas, pueden o tendrían que poder participar en las elecciones, ¿no? Entonces, claro, aquí, insisto, se abre un debate muy amplio. Pero me sirve esa pregunta para establecer si que nuestros países pueden establecer ese tipo de reservas. Bueno, se ve muy chiquito aquí, pero es como una especie de resumen, ¿no? Entonces, el sistema es más complejo que solamente hablar de la Corte, ¿no? Hay que pensar en un sistema, digamos, dual o con una doble construcción. Por una parte la Comisión y por otra parte la Corte, ambos con 7 integrantes, la Comisión con facultades de investigación de violaciones, de instrucción incluso relacionadas con las denuncias por posibles violaciones a la Convención
a sus protocolos y a otras convenciones que forman parte también del sistema interamericano, eso no lo mencioné, hay otras convenciones que forman parte del sistema interamericano que pueden considerarse como convenciones complementarias a la Convención Americana, como lo es, por ejemplo, la Convención para erradicar la violencia y sancionar la violencia en contra de las mujeres, la Convención de Belém do Pará, que es muy importante, forma parte también del sistema. México también forma parte de esa convención y la Corte lo toma en cuenta también como fuente de obligaciones del Estado mexicano. Hay otra convención interamericana relacionada con la protección de los derechos de personas en situación de discapacidad, también forma parte de lo que es el corpus juris interamericano, ¿no? Entonces la comisión está enfocada a analizar y a investigar. Una vez que determina que hay posibles violaciones y que éstas tienen que ser llevadas a la Corte, entonces pasamos al segundo estadio, donde está la Corte Interamericana y en donde ya tenemos las facultades, sobre todo la Corte tiene tres facultades. Facultades para emitir medidas provisionales de protección, que es como una suerte de medidas cautelares parecidas a lo que nosotros conocemos como suspensión en el amparo, ¿no? Si hay alguna cuestión urgente de extrema gravedad que la Corte tenga que tomar en cuenta para emitir una medida inmediata y llamar al Estado a que la adopte por una violación cuya urgencia se justifique, esa medida, la Corte tiene facultades para emitir una resolución que determine el alcance de estas medidas, ¿no? Ha sucedido, por ejemplo, en Colombia, un candidato había denunciado que el Estado colombiano no le iba a permitir participar en las elecciones, Petro Urrego. La Corte analizó la denuncia y emitió medidas cautelares en contra de Colombia para que en tanto durara el juicio y en tanto durara el procedimiento, el Estado colombiano atendiera esas medidas para evitar una violación a un derecho que pudiese ser después irreparable después de haber transcurrido, digamos, el juicio interamericano. La segunda competencia es una competencia consultiva. Ustedes van a ver que la Corte emite opiniones consultivas. Son muy poquitas en la historia, pero son sumamente relevantes porque lo que implican es que un Estado parte, o la propia Comisión, pida a la Corte que se pronuncie en general sobre una situación de violaciones a derechos para entender e interpretar la Convención de manera general, ¿no? Por ejemplo, últimamente la Corte ha emitido, las 4 últimas son sumamente relevantes. Una, le preguntaron a la Corte si las personas morales o jurídicas, esto es para México por cierto fue relevante, pueden ser titulares de derechos humanos a la luz de la Convención. La respuesta que dio la Corte fue no, pero hay excepciones. La segunda opinión consultiva, bueno, la tercera de las que estoy pensando, la segunda que estoy pensando ahora es la convención que tiene, la opinión consultiva que tiene que ver con la identidad de género. La Corte emitió una resolución en donde se pronuncia sobre la perspectiva de género, la identidad de género, las categorías de las diferentes personas, los diferentes perfiles que puede tener una persona de frente a su perspectiva de género y a su identidad de género, y habla precisamente de la no discriminación en materia de preferencias y de identidad sexual, por ejemplo. Estas opiniones consultivas no derivan de un caso contencioso, son pronunciamientos genéricos y se ha dado un debate amplio, incluso en nuestro país, en algunos casos que ha revisado la Corte de México, si son vinculantes o no en los términos que mencioné hace un rato. Y ahí hay dos opiniones, hay quien dice que no, porque no se desprenden de un caso contencioso, y hay quienes decimos que sí, porque de todos modos son pronunciamientos de esta Corte, como que en ejercicio de sus competencias emite a instancia de un país para regir el marco jurídico interamericano aplicable para todos los Estados partes. Entonces, por supuesto que hay más razones ahí que se pueden desprender para hablar de la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. La tercera que quería mencionar es la relacionada con la protección al medio ambiente que emitió la Corte también últimamente, en 2018-2019, y la última, de 2021, si no recuerdo mal, o 2020, la opinión consultiva que solicitó Colombia relacionada con si existe o no existe un derecho a la reelección indefinida de los presidentes de las repúblicas. La Corte estableció que no existe un derecho humano a
la reelección indefinida por parte de los titulares de los ejecutivos de los estados parte. Quiero decirles que hay votos particulares en esa opinión consultiva, es decir, no hubo un consenso unánime en la Corte al respecto. Sobre todo, ¿por qué no lo hubo? Porque hay jueces que opinaron que ese no era un tema que tenía que ser motivo de pronunciamiento por la Corte Interamericana. Y la mayoría de los jueces dijeron que sí tenía que ser motivo de pronunciamiento, porque el hecho de que un país reconozca o llegara a reconocer el derecho a la reelección en el cargo presidencial de manera indefinida, viola los derechos políticos de la comunidad, de la sociedad democrática. De alguna manera elabora, en esa opinión consultiva, principios básicos de la democracia representativa y cómo debe relacionarse con la democracia participativa. Por eso, esta opinión, digamos que es de las más importantes que ha emitido la Corte en su historia en materia de cómo la Corte entiende, claro, con la integración actual, porque es la integración actual, bueno, la integración inmediatamente previa a la actual, mejor dicho, porque ya hubo una modificación importante en sus miembros, cómo la Corte piensa que los países deben cumplir y deben respetar el sistema de democracia representativa y evitar, digamos, la reelección atemporal o intemporal en cargos presidenciales. Y sobre todo Colombia, ¿por qué lo preguntó? Lo preguntó por el caso de Bolivia y lo preguntó por el caso de Venezuela y también por el caso de Nicaragua, ¿no? Y la respuesta, bueno, por cierto, México participó en distintas instancias con opiniones de instancias internas ante la Corte. La propia Escuela Judicial Electoral emitió una opinión al respecto, utilizando la jurisprudencia de la Sala Superior, y emitimos una opinión en el sentido parecido a lo que adoptó la Corte, diciendo que el derecho a la reelección, en primer lugar, no es un derecho humano absoluto, sino que era un derecho que tampoco se podía considerar adquirido, sino que era un derecho de configuración legal, que tenía que cumplirse ciertos requisitos para poder ser ejercido. Y en segundo lugar, se estableció en nuestro dictamen que la reelección indefinida va en contra de los principios básicos de la democracia representativa, en donde este sistema de democracia representativa, sobre todo lo que pretende generar, es una competencia permanente entre distintas fuerzas políticas, y en donde estas distintas fuerzas políticas, oposiciones y gobierno, deben interactuar, precisamente tener la posibilidad de interactuar permanentemente para permitir la alternancia en el poder. Fíjense la importancia de esta decisión, ¿no? Algo de eso lo dice la Corte Interamericana, y por eso les recomendaría mucho revisar esta opinión y observar, ¿no?, cómo la Corte, aunque se ciñe, es decir, lo que está diciendo la Corte ahí es, me estoy ciñendo al cargo del presidente, es decir, no a cargos legislativos, no a cargos municipales, sino al cargo del titular del Ejecutivo, que es donde no puede haber una perpetuidad en el cargo, ¿no? Por supuesto, quiero decirles, México cumple perfectamente bien desde 1917 esta determinación de la Corte. ¿Por qué? Porque nosotros no permitimos la reelección de manera absoluta. Se dice en el artículo 89, no, el presidente de la República, principio básico de la no reelección, ¿no? Por lo tanto, México no reconoce para nada la reelección en la titularidad del Ejecutivo, y esto es compatible, de acuerdo con la Corte, con el sistema interamericano. Bueno, ya me alargué un poquito ahí. Países que han reconocido la competencia de la Corte, pues están ahí 20 países. Quiero destacar el caso de México, pero están los gigantes sudamericanos, Brasil, está Argentina, está Colombia, países que han sido condenados y en estadística están muy elevados sus números respecto a los demás, Guatemala y Perú, que lamentablemente han tenido muchos casos contenciosos en donde la Corte se ha pronunciado con mucha mayor frecuencia en contra de estos países, sobre todo, por supuesto, por la presencia de algunos regímenes que han provocado, alentado y lamentablemente sistematizado violaciones graves a derechos en Guatemala y en el Perú, pero que por supuesto no estamos ninguno de nosotros exentos de estas condenas, como lo hemos visto. México es de los países que tienen menos condenas. ¿A qué le atribuimos eso? Le atribuimos que tenga menos condenas no tanto a que cumpla de mejor manera,
las responsabilidades y los compromisos, sino porque su reconocimiento ha sido más moderno, es decir, ha sido un poco más tarde en el tiempo que otros países, ¿no? Como es el caso precisamente de Guatemala, ¿no? Por ejemplo, o de la propia Colombia, ¿no? Están prácticamente todos los países de Centroamérica y en el sur, Paraguay, Ecuador, Uruguay, de los cuales cada uno de estos países tenemos casos emblemáticos al respecto, ¿no? Respecto de violaciones a los derechos. Ya decía yo que son 7 jueces, 7 juezas. La composición actual es esta, ¿no? El presidente Ricardo Pérez Manrique de Uruguay y el presidente mexicano, lo destaco, Ferrer MacGregor. Esta es la página de la Corte. Ya no me va a dar tiempo de ver las otras diapositivas porque se nos está acabando, pero al menos sí quisiera ver, al menos ver las primeras, ¿no? Al menos el artículo 23 para mencionar y que tengamos todos claro. ¿Se la pongo ya, doctor? Sí, tengamos todos claro qué nos dice la Convención respecto a los derechos políticos, porque, claro, es básico para nosotros saber a qué nos atenemos perteneciendo al sistema contencioso de la Corte Interamericana y hablando de los derechos políticos. Pero antes, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? ¿Observación? Sí, adelante. En la asociación que puede hacerse entre los cambios que han habido en México en su sistema judicial y ciertos eventos que usted destacó en la época del doctor Cedillo, la formación del Consejo de la Judicatura, una serie de modificaciones que llegaron por este lado al asunto de los derechos humanos, el artículo primero, y después el cambio en la Constitución, toda una serie de implicaciones, y pensar en el momento actual, que al parecer también estamos en un proceso de cambios en el sistema judicial de este país. Pensar si los elementos que tenemos ahora en estas semanas de los señalamientos del próximo pronunciamiento de la Corte Interamericana respecto a la prisión preventiva, ¿no? ¿Para qué profundidad de cambios nos va a alcanzar específicamente en el sistema jurídico contencioso electoral, ¿no? Ya que se avisora una serie de cambios de cara a la reforma política, se puede o no discutir. ¿Qué asociación? Yo creo que es un asunto de asociación de hechos, o sea, del contexto externo. ¿Qué tanta madurez tenemos para qué tipo de cambio nos alcanza específicamente en el terreno electoral? Es una pregunta sobre su opinión. Buena pregunta. Yo la verdad, la respuesta que puedo dar es casi exclusivamente jurídica. Claro que estos matices no me atrevería a fundamentar una explicación de tipo de mis capacidades en cuanto a esas posibilidades que se abren, ¿no? Pero jurídicamente sí podríamos intentar esta respuesta. La Corte, o sea, con cuestiones concretas de lo que ha pasado en el sistema, estableció un refrendo al sistema electoral mexicano. Es decir, después de que le dio una regañada, digamos así, en el caso de Castañeda a México, México hizo un conjunto de cambios que empezaron con esta reforma que mencioné de dotar de capacidades de inaplicación de normas al Tribunal Electoral para que los magistrados y magistradas tuvieran las capacidades de determinar ahí donde hubiera inconstitucionalidades en el sistema, inaplicar normas y reparar violaciones a derechos políticos en su momento, ¿no? Ese poder se le dio en el artículo 99, en el 2007. Después, México
Y la Sala Superior específicamente empieza a ejercer una justicia electoral con estas perspectivas de inaplicación, ahí donde las normas no se revelaran constitucionales. Y eso México lo presentó como prueba ante la Corte, en la supervisión del cumplimiento de sentencia, en el caso Castañeda. Y después, en 2011, México también presentó como prueba, la Cancillería, la reforma en derechos humanos en el caso Castañeda. Y en 2013, por eso me quise ir, digamos, a los aspectos muy específicos de esa sentencia, la Corte Interamericana analiza el sistema mexicano en materia electoral, al menos el procesal electoral, no tanto, digamos, por supuesto, no quisiera yo pretender que la respuesta que nos dio la Corte haya sido una respuesta como de que ya toda la materia electoral en México es perfecta, no. Pero sí dijo que en los procesos electorales, México, al menos en cuanto hace al tema de medios de impugnación y de control de actos de autoridad electoral, estaba cumpliendo con la convención, ¿no? Ya lo que dijo la Corte fue, en 2008 te llamé la atención sobre este aspecto muy específico, ahora tú me presentas pruebas respecto a distintos cambios, tanto en el sistema normativo, constitución, ley, y jurisprudencial, porque también le presentaron sentencias, y dijo, para mí estás cumpliendo, y es más, no solamente le dijo que estaba cumpliendo, cerró el caso Castañeda, archivó el caso Castañeda. Quiero decirles que el caso Castañeda es el único caso que ha cerrado para México la Corte. Todos los demás están abiertos. Radilla, Algodonero, por supuesto Atenco, ¿no?, que es más reciente. Ninguno de ellos está cerrado, todos están abiertos a la supervisión del cumplimiento. En cambio, en la materia electoral, procesal electoral, para ser más específicos, la Corte dijo, México, ya no tengo nada que decirte, ya estoy viendo que estás cumpliendo, vas más allá de lo que te pedí, adelante. Cierro el caso y se archiva. La oportunidad que se nos abre ahora en el escenario de modificar el sistema. Dije que no iba a decir cosas políticas, pero bueno, tendré que ir hacia allí. La verdad es que hay algunos casos, hay algunos aspectos que sí pueden preocupar, ponernos en riesgo, digamos, ¿no? Sobre todo el aspecto que tiene que ver con lo que propone la reforma y concierne a los órganos. Dice la reforma que se vayan todos los consejeros y consejeras y que se vayan todos los magistrados e implementemos un sistema de dirección distinta. Bueno, la Corte Interamericana ha analizado casos en donde el desbancamiento total de los órganos electorales ha provocado condenas a los estados partes, si no se cumplen los procedimientos establecidos para ello. Por supuesto, nosotros estamos proponiendo una reforma a la Constitución. Si tenemos los cuidados suficientes de seguir los procedimientos, de que se sigan las votaciones correspondientes, de dar las voces a las oposiciones, de que se cumplan las reglas del procedimiento legislativo constitucional, artículo 135, posiblemente sea una cuestión que no nos equipare o no nos haga un caso análogo a los casos de Ecuador, en donde ¿qué fue lo que ocurrió? El nuevo presidente propuso algo similar, que se vayan todos los del Tribunal Superior Electoral, que se vayan los del Tribunal Constitucional y que se vayan todos los miembros de la Suprema Corte. Claro, son más ambiciosos, ¿no? Todos los jueces y consejeros, no sé cómo se llamaban en Ecuador, en el caso Camba, Campos y otros contra Ecuador, y el caso Tribunal Constitucional contra Ecuador, ambos del 2013, la Corte dijo, el Estado incurrió en violaciones institucionales que incurrieron en desvío de poder, porque se trata de órganos controladores de los aparatos electorales y políticos. Y el hecho de que se les haya llamado a una revisión y luego desincorporarlos del órgano controlador, ya es un problema para la democracia representativa, ¿no? Y entonces estableció no solamente violaciones a casos concretos que presentaron los magistrados ante el sistema, sino que dijo que habló incluso de una expresión que ahora mismo no recuerdo bien, pero dijo que era una especie como habló seguramente de desvío de poder, ¿no? Entonces, respecto al sistema de elección, por ejemplo, que se propone, al menos en la propuesta presidencial, las demás no me atrevería a hablar de ellas, no se ha pronunciado la Corte al respecto, que yo recuerde, ¿no? No se ha pronunciado si es posible, por ejemplo, establecer un procedimiento de votación popular para elegir a los miembros del Tribunal Electoral y de un órgano electoral o administrativo. Pero sí podemos ver que
puede haber un problema, porque en realidad en nuestro sistema interamericano no existe un parangón al respecto. Es decir, no existe un modelo del cual se desprenda un modelo de ese tipo a nivel electivo en los órganos electorales. Ni siquiera el caso de Bolivia, que es el que se nos aproxima un poco más, permite que exista una votación popular de los magistrados del Tribunal Superior Electoral. ¿Y por qué no lo permite? Bueno, pues o del órgano electoral, como le llaman ellos, ¿no? Pues porque se entiende que no habría un sentido de que los órganos que van a supervisar y a controlar que las votaciones populares se lleven adecuadamente a cabo, sean ellos mismos parte de esa propia dinámica de elección popular. Entonces, lo que se dice es una elección indirecta en donde el presidente tendrá sus candidatos, habrá otros candidatos por otros órganos, pero no es la base electoral la que va a decidir quiénes van a formar parte de los órganos que a la vez van a controlar a los órganos que van a contender a través del voto popular. Entonces, por esa parte, claro, vean cómo tendremos que ir punto por punto viendo cuáles serían, digamos, los contrastes que en el sistema se están presentando al respecto. Entonces, me atrevería solamente a hablar del tema que tiene que ver con los controles, con el sistema de justicia electoral. En los otros temas son temas en los que la Corte Interamericana, eso también sí hay que decirlo, en los que el sistema interamericano no tiene un especial acento. Por ejemplo, el tema relacionado con los modelos de integración de las cámaras o la reducción de las cámaras, o establecer un principio preponderantemente proporcional en su integración, o incluso absolutamente proporcional, atendiendo a la representación proporcional en su integración, la Corte no tendría nada que decir al respecto. ¿Por qué? Porque es un tema que pertenece a la soberanía de los estados, ¿no? Los sistemas electorales son parte de las competencias soberanas de cada estado parte. Y no existe, digamos, o es muy difícil que exista, para no cerrar la puerta absolutamente a todo, una violación directa a la Convención, que lo único que quiere hacer es proteger libertades y derechos en general en el sistema constitucional, ¿no? Pero si nosotros decidimos ir a reducción de cámaras, si decidimos ir a reducir los presupuestos de los partidos, si decidimos ir a un sistema que permita acabar con el principio de mayoría relativa, nada de estos temas tiene directa relación con la Convención. Y podríamos irnos al caso Castañeda. Lo dijo la Corte, dijo: nosotros como jueces no podemos involucrarnos en temas que tengan que ver con el mejor modelo electoral, político electoral que el país considere, porque no hay una relación directa y cada país tiene sus márgenes de decisión por cuestiones históricas, políticas, económicas. Entonces, ahí no, a menos que no demostremos una violación a estos derechos y libertades de manera concreta, son temas en los que el Estado mexicano es soberano, ¿no? Y cualquier Estado, ¿no? Digamos que esa sería una respuesta que a mí me gustaría dar. Decir que hay ciertos aspectos relacionados con con los derechos de las personas, que es los derechos políticos de las personas, que es que tenemos derecho a que existan tribunales que controlen la organización y la administración de las elecciones de manera imparcial e independiente. Eso sí tenemos derecho. Eso es susceptible de revisión ante el sistema interamericano. En donde yo no pueda hacer una ecuación similar y que tenga que ver con el rediseño del sistema, la Corte Interamericana y el sistema interamericano en general no tendrían que decir nada al respecto. Son cuestiones que pertenecen a lo que en derecho internacional se conoce como margen nacional de apreciación, y que ahí tendremos oportunidad nosotros de desarrollar lo que consideremos conveniente y que puede motorizar o modernizar nuestro sistema político. Al contrario. ¿Alguien más? Sí. Como mencionaba, estadísticamente desde Washington se decide cuáles son los estados que en su mayoría se violan gravemente los derechos humanos. Entonces mi pregunta es si conoce las razones
pueden ser jurídicas o políticas, por las cuales Estados Unidos no forma parte de este sistema interamericano, y también si existe algún tribunal que pueda juzgar a Estados Unidos en materia de violación de derechos humanos. Gracias. Gracias. Sí, es algo que no mencioné. Estados Unidos no forma parte del sistema contencioso jurisdiccional del sistema interamericano, pero sí forma parte de la Organización de Estados Americanos y suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos y suscribe, digamos, las competencias de la Comisión Interamericana, es decir, las competencias que permiten solo investigaciones, solo recomendaciones y observaciones, pero sin dejar de reconocer oficialmente la jurisdicción de la Corte de San José. Las razones, pues son razones, académicamente hablando, que podemos categorizar exclusivamente políticas. Es decir, Estados Unidos, por supuesto que además aporta presupuesto importante a la organización, le da sede a la comisión, pero no acepta que un órgano internacional, ¿no?, por lo tanto, porque no existe esa competencia reconocida por parte de Estados Unidos, no existe posibilidad de que la Corte Interamericana pueda emitir ninguna sentencia en contra de Estados Unidos. Como no existe, bueno, en principio, el único tribunal que tiene competencias jurisdiccionales, por lo tanto, para poder analizar actuaciones de los Estados Unidos y condenarlo, es el Tribunal de la Haya, ¿no?, el Tribunal Internacional de Justicia, que es el tribunal que tiene por función la garantía del cumplimiento del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados. Es decir, esos tratados en donde, en efecto, se establecen compromisos sinalagmáticos, estados frente a estados, y el cumplimiento de cláusulas de los tratados que, a la luz del Convenio de los Tratados, tienen un régimen especial, un régimen que les aplica el derecho general como el derecho internacional público, ¿no? Ese es el único tribunal que puede poner, digamos, a Estados Unidos en la palestra de un juicio internacional, ¿no? Y de hecho ha pasado que nuestro país, ¿no?, ha tenido precisamente juicios en contra de Estados Unidos, ha tenido que contender con Estados Unidos, pero que han tenido relación con derechos humanos, paradójicamente, ¿no? Que ustedes recordarán probablemente que es el caso Avena, ¿no?, que resolvió el Tribunal Superior, el Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya, y en donde México ganó el juicio, por cierto, ¿no? Y el caso Medellín también, en donde México estableció que Estados Unidos no cumplía con los compromisos internacionales relacionados con la notificación consular al gobierno mexicano por nacionales que estuviesen siendo juzgados en territorio estadounidense y que sin embargo estaban siendo condenados a pena de muerte. Entonces, pero no es un juicio por motivos de cumplimiento de un convenio como este, sino es porque lo que dijo México fue que se estaban incumpliendo cláusulas de reciprocidad y de notificación consular, el convenio relacionado con relaciones consulares, que por cierto México también aplicó en el caso Cassés, por ejemplo, ¿no? Y ese convenio de relaciones consulares, lo que dijo México ante el Tribunal de la Haya fue: no está siendo cumplido por los Estados Unidos porque no me están notificando cuando están siendo juzgados nacionales de mi país y están siendo condenados e incluso ejecutados con pena de muerte. Entonces, el Tribunal de la Haya le dio la razón a México y notificó al gobierno federal de los Estados Unidos, y claro, en la ejecución de la sentencia, claro, una potencia como es los Estados Unidos siempre opondrá dificultades políticas para el cumplimiento efectivo de resoluciones jurisdiccionales, y hasta donde yo me quedé al menos, Estados Unidos derivó la responsabilidad a los estados. Recordemos que el régimen federal norteamericano es un régimen, digamos que en esos aspectos muy rígido, y el gobierno federal de los Estados Unidos derivó la responsabilidad al gobierno de los estados, en este caso me parece que fue de Texas, ¿no? Es Texas el que deja de cumplir los compromisos, no el gobierno federal, y por lo tanto Estados Unidos no tiene por qué ser condenado como país, en este caso Medellín. Entonces, yéndonos a la respuesta, sí, o sea, es el tribunal que podría caminar en el enjuiciamiento de actuaciones del gobierno estadounidense
frente a posibles incumplimientos de otros tratados, como con tratados de relaciones consulares, pero en efecto no forma parte del sistema interamericano en la faceta, digamos, de la resolución contenciosa de los casos, con lo cual Estados Unidos no puede ser denunciado jamás por la Comisión, pero la Comisión sí ha logrado emitir algunas observaciones y recomendaciones al gobierno estadounidense en ciertos aspectos precisamente relacionados con migración, fundamentalmente, si no recuerdo mal, ¿no? Básicamente es eso, y claro, esto tiene directamente que ver con la política internacional. Estados Unidos no es amigo, digamos, de que su sistema judicial pueda ser un sistema que pueda ser susceptible de revisión posterior, ¿no? La Suprema Corte de Estados Unidos sigue siendo la última instancia y no habrá posibilidad alguna, mientras Estados Unidos no reconozca esta competencia contenciosa, de que pueda ser condenado por una sentencia interamericana, ¿no? Que esto no se ve además ninguna posibilidad en el futuro de que esto pueda ser así, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, nos queda muy poquito tiempo, entonces pues nada más quiero ir como al artículo 23, ¿no? Para más adelantito, les voy a dejar de todos modos las diapositivas, este artículo, ¿no? Simplemente para decir lo siguiente, por supuesto que México es responsable, o es un país que es responsable de cumplir todos los artículos relacionados con derechos y libertades de la Convención, pero en materia electoral tiene que poner especial cuidado en este artículo 23. Y lo que nos dice el artículo 23 es una norma, voy a decirlo así como lo decía el maestro Pixamudio, es una norma internacional, es una norma aplicable en México de fuente internacional. Tiene el mismo rango que una norma constitucional. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque la Corte de México ya lo interpretó y así lo estableció, sobre todo en una contradicción de tesis, la contradicción que ustedes deben conocer muy bien, 293 del 2011, que resolvió en septiembre del 2013. A mí me tocó en lo personal estar en la Corte cuando se empezó a analizar este caso como secretario de Estudio y Cuenta, y determinó la Corte de México lo siguiente, dijo: los tratados internacionales de derechos humanos no tienen relación jerárquica con la Constitución en cuanto hace a los derechos humanos. Tienen una relación ajerárquica, así le llaman. ¿Qué quiere decir? Pues al contrario, podemos hacerlo análogo, tienen el mismo nivel. 23 y 35, el mismo nivel. Ahora, cuando existan restricciones explícitas en nuestro ordenamiento interno, el tratado internacional no puede aplicarse por encima de la Constitución, eso sí, pero tenemos que identificar, dice la Corte de México, ese especial caso, cuando existe una restricción expresa en la Constitución Nacional que me impida darle efectividad a un precepto internacional o a un estándar jurisprudencial internacional. Vuelvo al caso del arraigo. La Corte de México no se sentiría capaz, competencialmente, de inaplicar ella misma la Constitución mexicana a partir de este criterio. Pero es un caso de verdadera excepción, donde la Corte ya se impuso una restricción, autorrestricción. Sin embargo, la Corte Interamericana sí podría, porque tiene su competencia, determinar que un artículo constitucional es contrario a la Convención, porque esa es su competencia. Y hay un artículo, el 2, que no está por aquí cerca, pero lo menciono rápido. Y esto sí quería mencionarlo porque es debería formar parte del conocimiento de las cámaras, tanto federales como locales. Lo que dice la Convención en el artículo 2 es: los estados parte tienen la obligación de adoptar las disposiciones de régimen interno compatibles con la Convención. Se llama adopción de derecho interno compatible con el derecho interamericano. ¿Qué significa? Que las cámaras del Estado mexicano, tanto las federales como las locales, si no cumplen con un precepto de los derechos y libertades de la Convención, la Corte Interamericana, en un momento dado,
podría establecer que no siguió lo establecido en el artículo 2 de la Convención, del deber de adopción de normativa interna compatible con la Convención. Con lo cual, el Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención, se convierte en un parámetro para las cámaras legislativas. Y en el caso, insisto, de que una norma se encuentre contraria a la Convención, en unos años, por supuesto, porque imagínense, se tiene que adoptar un procedimiento legislativo, tiene que agotarse la publicación, tiene que cobrar efectividad la legislación, luego en algún caso concreto puede tener un efecto negativo a una persona. Cuando eso suceda y no exista un medio de reparación interno al respecto, esto puede escalar ante el sistema interamericano. Y se puede argumentar que no se cumplió con el artículo 2. Entonces, de la Convención Americana. Ahora, también hay que decir algo por último. Eso no significa que la Corte Interamericana haya hecho o haya aplicado el artículo 2, deber de adopción de régimen normativo interno, con frecuencia en todo el sistema interamericano. La verdad es que lo hace con muy poca frecuencia, muy poquita frecuencia. De hecho, hay casos contados en donde ha hecho esto en contra de ciertos países. Por ejemplo, el caso de Chile. En el caso Última Tentación de Cristo contra Chile, a lo mejor lo han escuchado ustedes, del año del 99, bueno, debe ser por los 90. Fíjense también que ya está atrás en el tiempo. La Corte condenó a Chile porque no previó una norma interna que permitiera la difusión de material cinematográfico y, al contrario, permitiera la prohibición de expresión a nivel cinematográfico desde la norma constitucional. Y le dijo a Chile, no se cumplió con el deber de adoptar y adaptar régimen interno con la Convención Americana y por lo tanto ordeno que se modifique la Constitución de Chile. Porque para la Corte una Constitución es una norma interna, como si fuera cualquier otra, solo que es la máxima norma, ¿no? Por supuesto. A partir de ahí hay otros casos, un caso en República Dominicana, y no existen muchos más. La Corte tuvo oportunidad de hacerlo en un caso reciente, en 2020, en contra de Colombia. Rápidamente lo digo, porque tiene que ver con la materia electoral. Dijo, hay una norma constitucional colombiana que dice que la Fiscalía General de la República puede inhabilitar a una persona para que esta persona no sea elegible a cargos de elección popular. La Corte Interamericana interpretó el artículo 23 y dijo, esto no es posible a la luz de la Convención. No es posible que una fiscalía tenga capacidades, poderes, competencias para inhabilitar a una persona de su derecho político a ser elegido. Tiene que ser una determinación jurisdiccional en materia penal, además. Si esta decisión no la emite un tribunal penal, cualquier otra decisión que inhabilite o sancione a una persona para ser elegido es contrario a la Convención. La Constitución de Colombia dice de manera general que la Fiscalía tendrá facultades para inhabilitar las candidaturas, incluso de personas o de funcionarios democráticamente electos, si se demuestra que incurrieron en conductas que lleven a esa conclusión. La Corte Interamericana, hay que decirlo, no se atrevió a determinar la inconvencionalidad de la Constitución de Colombia y dijo que era susceptible de interpretación conforme. Prácticamente dijo eso. Es decir, podemos interpretarla en el sentido de que la Fiscalía no tenga que hacer eso, sino que vamos a derivar la responsabilidad a la legislación, a la ley de la Fiscalía General de la República, no recuerdo cómo se llama, la Fiscalía Colombiana, y dijo, la ley sí es inconvencional, pero la Constitución no es inconvencional. Quise traer ese ejemplo porque la Corte Interamericana, claro, por supuesto que es un órgano integrado por jueces, por juezas que siempre están interpretando jurídicamente y puede haber distintas determinaciones al respecto, ¿no? Y que este caso nos puede llamar a nosotros la atención de que puede haber casos en donde la Corte diga la Constitución puede interpretarse de una cierta manera que permita que la responsabilidad del Estado no se desprenda de la norma suprema, sino que se desprenda de una norma legislativa. Y ahí es donde
lo que nos está diciendo la Corte es que los trabajos legislativos, ¿no?, tendrían que tener los cuidados de regular las condiciones de operación de los derechos políticos que permitan salvaguardar los principios que están aquí, ¿no?, de participación y dirección de asuntos públicos. Puede ser por vías directas, por vías de representación libremente elegidos, es decir, democracia participativa y democracia representativa. Derecho a votar y derecho a ser votado, derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, es decir, no discriminación, igualdad en sentido material, porque así lo ha desarrollado la jurisprudencia interamericana, en sentido sustantivo, ¿no? Y luego, en una segunda parte, la última diapositiva la ponemos, por favor, que es el 23.2, si alguien me quiere, soy yo, ¿verdad? 23.2, nos dice, la ley puede regular el ejercicio de los derechos. La ley puede regularlo. ¿Qué tiene que hacer la ley para cumplir con los estándares interamericanos? Dice en la convención del 23.2, lo puedes hacer como legislador exclusivamente por estas cláusulas, por razones de edad, por razón de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, de capacidad civil o mental, y por condena que emita un juez penal. Todas estas circunstancias pueden ser habilitadas para restringir derechos políticos. Pero dice exclusivamente. Es decir, nos plantea una pregunta. Todas aquellas categorías que rebasen el término o la expresión exclusivamente, que no se encuentren, por lo tanto, literalmente establecidas en el 23.2, no permitirían la regulación de derechos políticos. Y ya no me va a dar tiempo de explicarlo, pero hay que decirlo de manera muy rápida. No significa necesariamente eso. La Corte ha interpretado que puede haber otros motivos por los cuales el legislador nacional puede regular los derechos políticos y restringirlos sin que eso viole necesariamente la Convención. Ejemplo, otra vez Castañeda. El hecho de que quiera ser candidato independiente no viola, por cierto, ninguna de esas cláusulas. Dice, no se encuentra ahí, ¿no? Por lo tanto, y sin embargo el Estado mexicano sí pudo restringir legítimamente el derecho de Castañeda. ¿Cómo es eso posible? Porque la Corte interpretó, le aplicó un test de proporcionalidad al COFIPE y dijo, es perfectamente convencional. Con lo cual, el término exclusivamente que establece el artículo 23.2, que la Corte Interamericana interpreta todo el tiempo, permite que el legislador analice con cierta soltura, cierto margen, cierta libertad de configuración, distintas restricciones, y simplemente les exige que se justifiquen racionalmente a la luz de los contenidos del 23.1 y del 23.2. Pues básicamente esto es lo que quería contarles el día de hoy. Nos quedaríamos por aquí y bueno, si hay preguntas, ya no nos da tiempo, pero bueno, yo quedo a sus órdenes. Por cierto, en esta cuenta hay un buzón aquí en Twitter, hay un botoncito que si ustedes quieren comentar alguna otra cosa adicional, con muchísimo gusto lo podemos hacer por ahí. Y quería, por supuesto, agradecerles muchísimo su atención y su participación, que para nosotros es muy importante en este diplomado. Muchísimas gracias.